Los primeros días de este año me llegó la siguiente historia. Se guardará la confidencialidad y datos sensibles de los involucrados, y de igual manera, seré lo más respetuoso al narrar su historia. El que envía, a quien llamaremos Francisco, fue un ex militar y marino de la Armada Mexicana. Ahora, en el crepúsculo de su vida, busca revelar la verdad de lo que vivió en las playas de Miramar en Tamaulipas a finales de la década de los 60, en lo que describe como la misión que cambió su realidad. Al narrar esta historia espero contribuir a que la conciencia de Francisco descanse tranquila y que las víctimas siempre sean recordadas. Dios bendiga a toda la fuerza trabajadora de este hermoso país. No olvidaremos. Acompáñame y exploremos juntos el abismo a lo desconocido. Estimado abismo, vengo siguiendo tu canal desde hace varios meses. Me parecen muy interesantes las historias que publicas. Entiendo que para muchas personas pueden resultar difíciles de creer. En esta ocasión quiero compartirte mi historia, para que más personas puedan establecer sus propias conclusiones, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo actualmente con el fenómeno OVNI en todo el mundo. Y que ya no tengo nada más que perder. Espero me permitas usar un seudónimo. Más adelante se darán cuenta el por qué. Pueden conocerme como Francisco. Actualmente tengo 77 años y en el momento en donde sucedió todo, era un joven recluta de la Marina Mexicana. Tenía apenas 21 años. Soy de Veracruz, por lo que mi formación inició en la heroica Escuela Naval Militar, en el municipio de Antón Lizardo. Ingresé a las filas buscando estabilidad y una forma de servir al país. Eran otros tiempos y se podía hacer carrera y tener una vida resuelta enlistándose en la Marina. No entraré en muchos detalles acerca de cómo fue mi entrenamiento y formación, pero un par de años después, me titulé y serví como ingeniero en aeronáutica. Más adelante explicaré por qué mi carrera ascendió muy rápido dentro de la institución. Estudié un par de posgrados en el área de nanotecnología y fluidos complejos. Me gustaría decir que serví a mi hermoso México con integridad y buscando lo mejor para este país. Pero sé que realmente no fue así. Al principio empecé como todos en aquel entonces, con un rango bajo, lo que me mantenía lejos de las decisiones importantes, pero suficientemente cerca para ser testigo de eventos que cambiaron la manera en que veo el mundo y percibo la realidad. Cosas que incluso podrían caer en lo paranormal o sacadas de una película de ciencia ficción. Como ya te lo comenté, mi formación inició en la heroica Escuela Naval Militar en Veracruz. Como yo vivía en ese estado, no tuve que desplazarme muy lejos de mis raíces para cumplir mi sueño. Eran finales de la década de los 60 y ya era un cadete graduado. Mi trabajo como guardia marina era relativamente sencillo. Realmente no tenía mucho que aportar en el día a día, pero me encantaba y encajaba muy bien. Una noche, poco antes de terminar mis deberes, me llamó mi oficial a cargo a su oficina. Se me hizo raro debido a que pocas veces había tenido conversaciones con él. Pero obedecí. Terminé lo que estaba haciendo y me dirigí a donde se encontraba el capitán. Al entrar a la oficina, estaban por lo menos otros 10 compañeros, del mismo rango que yo. El capitán no titubeó y nos dijo sin rodeos el motivo del llamado. A partir de mañana, los asignaremos a una operación especial en Playa Miramar, en Tamaulipas. Su misión será vigilar la costa y reportar cualquier actividad fuera de lo común. No hagan más preguntas, solo sigan las órdenes que les indiquen. En ese momento debo aceptar que me sentí emocionado y un poco nervioso. A pesar de que esta misión sonaba igual de rutinaria que las que venía desempeñando, por lo menos sería fuera del cuartel. La verdad que salir a misiones de campo siempre resulta refrescante. O lo era en aquellos años,
donde no se arriesgaba tanto la vida con el crimen organizado. En aquella época, la región de Tamaulipas, aunque era una zona tranquila, había tenido sus problemas de contrabando y rumores de espionaje extranjero. Supuse que se trataba de algo así, pero como se me ordenó, no hice más preguntas. Me retiré a mi camarote y preparé todo para mi viaje. A mis compañeros y a mí nos trasladaron en un helicóptero oficial de la Armada de México, por lo que el viaje fue tranquilo y sin contratiempos. Al llegar, nos presentaron a nuestro oficial a cargo, el almirante Luis. Él nos dio nuestras primeras instrucciones y nos indicó dónde se encontraba el campamento donde dormiríamos. Realmente no era un campamento en sí. Recuerdo que era una especie de cabaña cerca de la costa. En ese lugar también vivían algunos pescadores que pronto nos dieron una cálida bienvenida y nos ofrecieron la mayor hospitalidad que pudieron. Eran gente humilde, y en aquel entonces la gente todavía nos veía con mucha admiración y respeto, cosa que se fue perdiendo con los años y la corrupción que vendrían en sexenios posteriores, hasta la fecha. Esa noche cenamos con los pescadores. Nos encontrábamos a la orilla del muelle. La noche era clara, sin una sola nube. Los lugareños eran muy amables y, por supuesto, que estaban llenos de historias por contar. Uno de ellos, don Julián, ya un hombre mayor, nos comentó a mis compañeros y a mí cómo a veces el mar guarda secretos que es mejor no cuestionar. Yo en ese entonces era un total escéptico de cualquier fenómeno paranormal o extraordinario, así que bromeé diciendo que, tal vez, se refería a los grandes peces que se escapan de las redes. Don Julián se puso muy serio y nos dijo: «No, muchacho, hablo de cosas que no son de este mundo, cosas que salen del agua y vuelven a ella, como si el océano fuera su hogar. Y no soy el único que los ha visto. Todos los que pescamos esta cena somos testigos», dijo mientras mordía con cuidado su mojarrita, tratando de evitar las espinas. Hubo un silencio, un poco incómodo para mí. Otro pescador empezó a relatar cómo él y su padre, años atrás, habían visto luces que emergían del agua. Flotaban unos segundos en el aire y luego desaparecían a toda velocidad en el horizonte. Recuerda que es finales de los 60s, por lo que ver algo así en el cielo era mucho más impactante que hoy en día, sobre todo para personas tan humildes como los pescadores de Miramar. En ese momento, aunque seguía escéptico, había algo en sus ojos que me hizo pensar que no era solo una historia para asustarnos. Después de cenar, regresé a mi posición de observación. Me tocaba hacer guardia hasta las 5 a.m. El mar estaba en calma. Apenas se escuchaban las olas. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras miraba en el horizonte, algo llamó mi atención. Una luz intensa, como un faro, pero mucho más brillante y blanca. Emergió del agua a unos cientos de metros de distancia. Primero pensé que era algún tipo de embarcación, pero luego noté cómo esa luz permanecía flotando sobre la superficie del agua y ya no se parecía a nada que hubiera visto antes. Se detuvo a unos 50 metros de altura sobre el agua y comenzó a moverse en un patrón muy extraño para cualquier aeronave, incluso para un helicóptero. Giros imposibles, movimientos en zigzag, todo en completo silencio. Rápidamente mi radio empezó a sonar. Era el almirante Luis que nos ordenaba que cualquiera que tuviera contacto visual con el objeto tomara medidas y evidencia gráfica. Que no lo perdiéramos de vista e intentáramos describir sus coordenadas con exactitud. Se mandaría un escuadrón a interceptar el objeto. Fue entonces cuando me enteré que no solamente estábamos Fuerzas Armadas mexicanas, también había un gran escuadrón de marines estadounidenses.
Lo supe por el tipo de avión que se desplegó a interceptar el objeto. Yo estaba paralizado. Mi entrenamiento era insuficiente para enfrentar la situación. Lo único que pude hacer fue seguir las luces con mis binoculares, pero mi nerviosismo y miedo no me permitieron tomar medidas precisas para compartir con mis compañeros por la frecuencia. Quizás pasaron unos 5 minutos en lo que estaba intentando procesar lo que estaba viendo, cuando tomé la radio para describir lo que podía observar desde mi posición. Pero la luz simplemente se disparó hacia el cielo, a una velocidad asombrosa. Desapareció en cuestión de segundos. La conversación de radio cesó y hubo un silencio. Enseguida, el almirante llamó en la frecuencia. «Lo tienen en radar, lo grabaron». Y otro respondía. «Se ha ido, oficial». Parece que en ese momento los oficiales a cargo cambiaron de frecuencia para conversar, para que nosotros ya no escucháramos, porque no se volvieron a comunicar el resto de la noche. Al terminar mi turno, me fui directo a la cama, pero me costó mucho dormir. Ese mismo día, ya amanecido, más o menos como a las 9 de la mañana, el almirante Luis nos dio nuevas indicaciones. Nos pidió a mis compañeros y a mí que descansáramos, que aprovecháramos para visitar el pueblo y quizás tomar alguna cerveza. Que nuestras posiciones serían relevadas por otros marinos. Mis compañeros y yo inferimos que marines estadounidenses, pero nos indicó que estuviéramos alerta de la radio por cualquier cosa que se pudiera ofrecer, y obedecimos. Hasta ese momento todos pensábamos que estábamos ahí por una operación rutinaria para vigilar posibles rutas de tráfico en las costas de Miramar, pero después de lo que vimos esa noche, había una sensación de que algo nos querían ocultar. Volvió a caer la oscuridad de la noche y fuimos a cenar de nuevo con los lugareños cerca de las cabañas. A pesar de lo ocurrido la noche anterior, el ambiente no era de miedo, tal vez porque casi todos ya estaban un poco tomados y había algunas chicas lugareñas acompañando a mis compañeros. Supongo que buscaban desestresarse de alguna manera. La conversación empezó a converger a lo que pasó la noche anterior. Compartimos lo que cada uno vimos y lo que se pudo medir. Uno de mis compañeros, que se encontraba cerca de la base de los oficiales a cargo, nos comentó que los había escuchado hablar acerca del incidente. Decían que esas luces no son algo nuevo y que por eso nos habían llevado en esa operación, no para buscar traficantes, que estaban monitoreando lo que venía del mar. Uno de los pescadores más jóvenes, que nos ayudaba a cargar víveres, nos contó que días antes de la llegada de nuestro escuadrón, un grupo de marines estadounidenses había estado peinando toda la zona. Llegaron en helicópteros y trajeron equipos que no parecían comunes, algo que él los describió como radares portátiles. Nos contó que al parecer llegaron después de que otros pescadores habían reportado algo grande saliendo cerca de un arrecife. Además que varios mencionaron haber encontrado peces muertos flotando en el área, con marcas extrañas en sus cuerpos, como quemaduras o cortes. Además, nos mencionó que él y sus compañeros reportaron a la policía local haber visto un objeto luminoso salir del agua y mantenerse suspendido en el aire por un buen rato, emitiendo un zumbido profundo. Los que se encontraban más cerca de ese objeto fallecieron días después. Se les empezó a caer la piel a pedazos y los dientes. Unos días después, llegaron los marines estadounidenses. Con esa información, pude inferir que posiblemente la muerte de esos pescadores fue envenenamiento por radiación, y la Armada de Estados Unidos ubicó el incidente en sus detectores de portal y no tardaron en investigar el origen de la radiación. Recordemos que en esos años, Estados Unidos tenía tensiones políticas con Rusia y México
era un buen lugar para que espías de ese país desarrollaran armamento nuclear contra nuestro vecino del norte. Don Julián estaba en la mesa y nos contó algo que se popularizó muchos años después. Esto es lo que recuerdo que dijo. No es la primera vez que ocurre esto. Desde que yo era niño, han estado aquí. Son como guardianes. Dicen que tienen una ciudad allá abajo, bajo el mar, donde nosotros no podemos llegar. Protegen estas tierras. No sé si lo sepan, pero se han dado cuenta que aquí nunca entra un huracán. Todos se desvían antes de tocar la playa. No es casualidad. Al parecer algo los ha estado alterando últimamente. Por lo general no se comportan así, no hacen daño. Creo que solo buscan mantenernos lejos de su hogar. Si vuelven a verlos, no los perturben, solo observen y agradezcan que están aquí. Recuerdo claramente el rostro de tranquilidad de don Julián al hablar de ellos. Parecía como si esas cosas fueran sus amigos. Se me quedó bien grabado en la mente. Me encontraba obviamente muy confundido, con sentimientos ambiguos. De ser escéptico, ahora sabía que estaba frente a algo inusual, algo que mi mente racional no podía explicar. Mis compañeros y yo nos retiramos a dormir. Esa noche no sucedió nada más. Todo parecía ir sin contratiempos los siguientes días. De hecho, pensábamos que pronto nos mandarían a casa. Parecía que ya no éramos requeridos, hasta que sonó nuestra frecuencia de radio. Atención, patrulla mexicana. Necesitamos que se dirijan a las coordenadas que les haremos llegar en breve. Es necesario que antes de ir, pasen a enfermería. Realmente nuestro campamento no tenía enfermería, solo una pequeña tienda con algunos medicamentos básicos. A donde nos mandaron fue a la unidad de salud del pueblo. Ahí nos esperaban 2 médicos que no hablaban español, pero la indicación era muy sencilla. Nos dieron a tomar 2 pastillas. Hoy día sé que eran píldoras de yodo. Al tomarlas nos indicaron subir a otra camioneta junto con 3 marines estadounidenses. A mis compañeros y a mí se nos hizo extraño que estos marines traían unas maletas grandes. Al llegar al lugar, sacaron de las maletas unos trajes blancos antirradiación o para control de epidemias, como los que ves en las películas, y un contador Geiger, un aparato que se utiliza para medir radiación ionizante. En el escuadrón, aparte de nosotros, había otro oficial que era la primera vez que veíamos. Este hablaba español y nos tradujo las indicaciones de los marinos estadounidenses. Los hombres con trajes se quedarían en el lugar y nosotros iríamos más adelante a una zona acordonada a tomar muestras de suelo. Y si identificábamos objetos extraños, los recolectaríamos en unas cajas herméticas. Esas cajas pesaban mucho. Supongo que estaban hechas de plomo. Así lo hicimos. Obedecimos las órdenes. Fuimos allá, hacia el lugar acordonado, y obtuvimos las muestras de suelo que nos pidieron. También logramos recoger algunos objetos metálicos. Parecía pirita. Brillaba como el oro, pero tenía formas geométricas muy bien definidas. Hecho esto, entregamos las cajas a los marines con traje antirradiación y nos regresaron al campamento. Realmente todos sabíamos lo que había pasado, pero nadie quería decirlo. Fuimos usados como carne de cañón para obtener muestras de algo que posiblemente nos mataría. No es raro que a los mexicanos nos utilicen para los peores trabajos. Pero por lo menos tuvieron algo de honor y humanidad al darnos esas píldoras de yodo antes de ir. Tal vez por eso, la radiación no nos mató tan pronto. Ya en el campamento, lo único que queríamos era descansar. Teníamos miedo. Queríamos que la misión terminara y regresar a nuestro trabajo rutinario en casa.
que ya no ocurrieran cosas raras ni avistamientos, que nos dejaran ir. Al parecer Dios escuchó nuestras oraciones. Todo parecía tranquilo. No hubo incidentes reportados las noches siguientes. Y una mañana, el almirante Luis nos llamó para lo que sería nuestra última misión. Nos dio una lista de personas a las que debíamos localizar, nombre completo y dirección. Eran nombres de civiles que, según reportes confidenciales, habían tenido un avistamiento en el mar recientemente. Teníamos que recopilar el testimonio de ellos o sus familiares. Más tarde, entenderíamos por qué. Nos indicó que fuéramos cautelosos de no alertar a nadie, que fuéramos amables y no brindáramos detalles sobre lo que nosotros habíamos visto y hecho en la costa, que nos limitáramos a hacer las preguntas. Todos aceptamos la misión sin titubear, con la esperanza en nuestro corazón que después de eso, todo terminaría. Mi equipo y yo no conocíamos bien el lugar, por lo que nos pareció buena idea ir con nuestros amigos pescadores, con los que tanto habíamos platicado las primeras noches, para que nos pudieran ayudar a identificar mejor las direcciones de la lista. Como ya habíamos entablado cierta confianza, no dudaron en ayudarnos, pero nos hicieron una observación importante. Las personas de la lista eran los pescadores que habían fallecido después del avistamiento en el mar, los que se pudrieron por la radiación. Ahí entendimos que nuestros superiores querían tal vez ver cómo se encontraban las familias, quizás para ayudarles. Qué ingenuos fuimos. Tan pronto como pudimos ubicar todo en el mapa, nos distribuimos la tarea en equipos de 3 y fuimos a terminar esta última misión. Lo único que todos queríamos para ese entonces era ir a casa. A nuestro equipo le tocó visitar 4 hogares. En el primero, nos recibió una mujer muy joven. Se notaba que no la estaba pasando bien. Se veía visiblemente fatigada, muy débil, como si estuviera luchando con una enfermedad de años. Nos dijo que había estado sintiéndose mal desde la noche que su esposo vio ese objeto salir del mar. Hacía ya varias semanas de eso. Nos contó lo que ya sabíamos acerca de la muerte de su esposo. Ella se lo atribuyó a brujería y pensaba que la brujería seguía acechando a su familia, que ya había ido el sacerdote a bendecir la casa, pero que las cosas parecían no mejorar. Realmente me sentí mal por esa mujer, debido a que sabía que ella también estaba envenenada por la radiación. Quería comentarle, advertirle que fuera a recibir tratamiento, pero mis órdenes eran muy claras. Solo estaba ahí para recopilar información del testimonio. Sé que algunos de ustedes me juzgarán por no haber hecho algo más por ella, pero nosotros solo obedecíamos órdenes, así nos entrenaron. Eso no impide que ahora el remordimiento me atormente y me sienta como una basura de ser humano. De igual manera, la mujer nos dijo que su esposo no le platicó a detalle lo que había visto esa noche. Comentó que cuando llegó, parecía que había visto un muerto. Le preparó un té de hojas de bugambilia y solo alcanzó a decirle que vio un ángel en el mar. Después, se quedó dormido y a la mañana siguiente amaneció con llagas en la piel, como si le hubieran vertido una cubeta de agua hirviendo. Falleció ese mismo día por la noche. Le preguntamos a la mujer si después de eso había visto algo raro en el cielo o cualquier cosa que notara extraña. Solo mencionó que unos días después que su esposo murió, sentía como si las fuerzas se le salieran del cuerpo y que le dolían los dientes y la nuca. Una vez que tomamos nota del testimonio, nos fuimos. En las siguientes 2 casas, todo fue más de lo mismo. Las mujeres estaban visiblemente afectadas por lo que parecía un envenenamiento por radiación. Se veían pálidas. Sus hijos, aunque más pequeños,
También presentaban síntomas de fatiga extrema y malestar, como si algo estuviera alterando su salud. Sin embargo, acá las mujeres parecían estar hablando con más cautela. Parecían estar temerosas de compartir más detalles. Pero todas coincidían en que los malestares físicos empezaron días después que sus esposos avistaron el objeto en el mar. Cerca de las 8 p.m., llegamos a visitar la cuarta casa, no muy lejos de las primeras tres. De hecho, algunas viudas se conocían. Nos estábamos preparando para recibir un testimonio igual a los anteriores, pero nos llevamos una sorpresa. Al escuchar a la mujer nos dimos cuenta de que su esposo quizás fue el que estuvo más alejado del objeto, ya que se lo pudo describir como una luz muy brillante que no emitía ningún sonido, lo que indica que estaba a una distancia considerable para no poder apreciar los detalles. Él falleció 4 días después de estar expuesto a la radiación, por lo que pudo ser más específico con lo que aconteció. Ella nos dijo: mi esposo ya venía para la casa. No había sido buena pesca ese día. El sol acababa de ocultarse y estaba levantando todo para regresar a la costa, cuando de pronto me dijo que vio cómo se hacía de nuevo de día. Al girarse, pudo ver ese objeto en el cielo. Me lo describió como un sol chiquito, pero que cambiaba de color. Así permaneció por unos 15 minutos, solo flotando sobre el mar. Él me contó que en la región sobre la que volaba estaban más pescadores, que posiblemente pudieron distinguirlo mejor. Luego dice que empezó a sentir calor, como cuando te acercas al fogón de la leña, y una presión en el pecho, que cuando menos se dio cuenta, el objeto se encontraba arriba de él, así nada más, como en un parpadeo, y empezó a escuchar un zumbido, y fue cuando pudo ver detalles del objeto. Me lo describió pequeño, más pequeño que un avión. No era un helicóptero. Menciona que no tenía hélices, pero que había algo en su forma que le recordaba a los helicópteros, como un enorme insecto pero brilloso. Bordes suaves, cubierto de plata y luces que parpadeaban cambiando de color. Dijo mientras trataba de contener el llanto. La voz se le entrecortaba. En ese momento yo no lo sabía, pero hoy en día la descripción que la mujer me hizo hace más de 50 años encaja mucho a la de un dron, particularmente los que se han avistado en Nueva Jersey y otras partes de Estados Unidos desde diciembre de 2024. Ella continuó su relato. Duraría unos 2 minutos viéndolo y luego entró al mar, tan rápido que casi voltea su balsa. Sintió cómo lo empujaba la corriente y el miedo lo invadió. Luego dijo que todo fue calma. Unos días después empezó a tener fiebre y su cabello empezó a caerse, si de por sí ya no tenía tanto. Dejó de comer. Todo lo que ingería lo devolvía, hasta el agua. Un día, ya nada más no despertó. Dejó la cama llena de sangre y devuelto del cuerpo. Mis amigas dicen que es brujería, pero yo sé que esa cosa que vio mi marido fue la causante que enfermara. Ojalá el gobierno nos apoyara, ya que me quedé sola con mis hijos. Ustedes nos van a ayudar, ¿verdad? Un nudo se hizo en mi garganta. Solo le dije: sí, señora, pronto vendrá la ayuda del presidente Díaz, refiriéndome a Díaz Ordaz. Hasta aquí, el testimonio de esta pobre mujer era la primer descripción detallada de lo que los pescadores vieron aquella noche y que les arrebató la vida. Mis compañeros y yo tomamos nota de todo. Estábamos seguros que con esto nos dejarían regresar a casa y nuestra misión quedaría concluida. En ese momento notamos un olor a frijoles y café. Con mucha amabilidad la mujer nos invitó humildemente a cenar, no sin antes disculparse por no poder ofrecer otra cosa. Mi equipo y yo no habíamos probado comida en todo el día, por lo que aceptamos.
Ya en la pequeña mesa de madera, todos amontonados, continuamos las preguntas de rutina. Prácticamente le preguntamos si ella había tenido molestias después del evento. Nos respondió que no, pero que había empezado a soñar con ciertas cosas raras. ¿Qué tipo de sueños, madre?, le pregunté. Casi todos los olvido después que me levanto, pero hubo uno que tuve la semana pasada que aún recuerdo. Era de noche y estaba viendo el cielo, pero no se veía normal. Había muchas nubes oscuras y, de repente, apareció algo moviéndose muy rápido entre ellas. Era como un insecto de metal muy grande. Tenía las luces del arco iris y hacía un ruido, pero muy bajo, como un zumbido. Todo lo demás estaba en calma. Estaba arriba de una ciudad con edificios muy altos, como los que salen en el periódico. Luego aparecían más de estos objetos. En eso vi a mi difunto esposo. Le gritaba, pero no me hacía caso. De pronto caminaba a la ciudad con dos niños con cabezas grandes. Lo tomaban de la mano y se lo llevaban. Yo intentaba correr detrás de él, gritándole que volteara, pero por más que movía mis piernas, no avanzaba nadita. Solo los veía alejarse. En eso desperté. Nos quedamos un minuto en silencio. Parecía como si estuviéramos en una película de terror. Todo esto me tenía no solo a mí, sino a todo mi equipo, completamente desconcertados. Lo único que queríamos era regresar a casa. Al terminar de cenar, uno de mis compañeros le preguntó: ¿No ha visto cosas extrañas en el cielo últimamente? Ella respondió: No, de hecho, ni me molesto mucho en mirar para arriba, me da miedo. Pero ayer pasó algo extraño. Ya era noche, como a esta misma hora de ahorita. Estaba acostada con mis hijos en el cuarto del fondo cuando sentí algo raro, como una presencia, como si alguien se hubiera metido a la casa. Me levanté y vine aquí, donde estamos ahora, y sentados estaban dos hombres. Me asusté mucho, pero rápidamente me calmaron. Dijeron que venían de parte de ustedes, del gobierno, para ayudarme con lo de mi esposo y ver si me hacía falta algo. Igual no me tranquilicé, se veían muy raros. Eran pálidos, como si su rostro fuera de cera de veladora. No tenían arrugas, su piel era completamente lisa. Sus ojos no tenían brillo, como si no pudieran reflejar la luz. Llevaban trajes oscuros muy elegantes como los que llevan los políticos. Por eso les creí que venían de parte del señor presidente. Su voz era muy rara, como sin emociones. Me hicieron más o menos las mismas preguntas que me están haciendo ustedes, pero no me dieron tanta confianza, así que no les conté tantos detalles. Aparte que ya era noche y entraron sin tocar, me sentía muy incómoda. Creo que se dieron cuenta que no iban a sacarme más información y se fueron, sin hacer ruido. Salí a asomarme para ver a dónde se iban, pero ya no los vi. Simplemente desaparecieron. Todo el día de hoy estuve incómoda y siento que alguien me observa. En ese momento nos miramos entre nosotros, mi equipo y yo. Nos pareció muy extraño que nuestro almirante hubiera mandado a alguien más a la misma ubicación. Me levanté de la mesa y salí de la casa para llamar por radio al almirante Luis y preguntarle directamente: Almirante, tengo información importante. Estuve unos 10 minutos contándole al almirante lo que ocurría y preguntándole si había mandado a alguien más a nuestra ubicación. Que habían venido unos hombres en traje negro antes que nosotros a recopilar información. El almirante se quedó callado un minuto y dijo: No se muevan de ahí, esperen indicaciones. A los 3 minutos se comunicó de nuevo: Cadete, hagan guardia esta noche en esa casa. Resguarden a esa mujer.
Mañana mandaré por ustedes. Envíeme su ubicación exacta. No pregunté más e hice lo que se me ordenó. Al entrar le expliqué lo sucedido a todos, incluso a la señora. Ella pareció respirar tranquila al saber que íbamos a cuidar esa noche de ella y sus hijos. Nos distribuimos las horas para hacer guardia toda la noche y nos preparamos. Yo sería el último en hacer guardia desde las 4 a.m. hasta que la armada llegara por nosotros. Aproveché lo más que pude para dormir con el otro compañero que le tocaba descansar. Nos quedamos ahí en un pequeño jacal que se encontraba a unos metros de la cocina donde cenamos. La señora se fue a su cuarto a dormir con sus hijos y el tercer compañero hizo guardia afuera de la casa, en la calle. Exactamente a las 4 a.m. me despertaron para relevar la guardia. Todo estaba tranquilo, sin nada extraño aparentemente. Salí de la casa y me dispuse a acomodarme cerca de donde pudiera ver todo. Al filo de las 8 a.m., escuché el motor del auto que comandaba el almirante Luis. Venían por nosotros. Al llegar me pidieron dar parte de lo acontecido y una descripción de las eventualidades de la guardia. Sin contratiempos, almirante, dije. Pasemos por los civiles. Entramos y mis compañeros estaban ya levantándose. Habían escuchado que llegaron por nosotros y se estaban preparando para irnos. Curiosamente, la casa estaba muy en calma. Ni siquiera las gallinas y los gallos hicieron ruido en toda la mañana, desde que amaneció. Algo no encajaba. El ambiente era muy denso, me faltaba el aire. Al ir a buscar a la señora, ya no estaba. La temperatura de la casa era inusualmente fría. Almirante, los civiles no están, grité. Empezamos a recorrer las habitaciones y pronto nos dimos cuenta que no había nadie, ni la señora ni sus hijos. No había signos de que alguien hubiera entrado. Todo estaba en su lugar. Las ventanas estaban cerradas, también las puertas. Nadie podía haber entrado ni salido sin que nosotros lo hubiéramos notado. Miré con temor a mis otros dos compañeros, esperando el regaño del almirante. Pero solo lo escuchamos decir, casi como un murmullo: «Chingada madre, otros que se llevan esos hijos de la chingada». En ese momento no comprendí, pero ahora sé que esto mismo ocurrió en algunas de las casas que visitaron los otros escuadrones. Por eso no pudieron ir por nosotros de inmediato. Estaban atendiendo otros incidentes anómalos en todo Miramar. Nos dieron nuevas órdenes. Recojan todo y limpien la escena. Aquí no pasó nada. Regresaremos a la base. Su misión aquí terminó. Cuando escuché esas palabras, sentí una mezcla de alivio y frustración. Alivio, porque todo esto estaba a punto de volverme loco. Estaba demasiado tenso y honestamente con miedo. Pero al mismo tiempo con una profunda frustración, como si todo lo que habíamos hecho no tuviera sentido. Abandonamos a su suerte a esos civiles, a los pescadores, las viudas, a esa pobre comunidad que, en su ignorancia, lo único que les esperaba era más muerte. Realmente habíamos ido a ciegas a una misión que nos dejó muchas preguntas, que por lo menos para mí cavó un hueco enorme en mi mente y alma. Un abismo de incertidumbre de lo que pasa realmente en el mundo y lo que podría ocurrir en el futuro. Y una visión de que los que realmente mandan, los que nos gobiernan, no les importa un carajo lo que le pase al pueblo. Ya en la base, nos dimos cuenta de que éramos el último equipo de mi pelotón. Los demás habían terminado y los habían mandado ya a casa, por lo que no pudimos compartir experiencias con los demás de cómo les había ido, qué datos o testimonios habían podido recolectar.
Pensé que los volvería a ver, pero al regresar a mi ciudad con mi armada, me enteré de que a todos los que junto conmigo participaron en esa misión, los transfirieron a diferentes cuarteles a lo largo de todo México. A todos menos a mí en ese momento. Nunca los volví a ver, pero me enteré años después cómo terminaron. Antes de irme de Miramar, me indicaron muy insistentemente que no contara a nadie lo que había visto. Me hicieron firmar un par de documentos, pero no recuerdo exactamente qué decían. Eran hojas sin mucho detalle, muy al estilo de la burocracia mexicana. Me dijeron que guardara silencio el resto de mi vida, que si hablaba, perdería todo. Mi carrera, e incluso me amenazaron con mi familia, que me perseguirían toda la vida y a los hijos que tuviera. Esta manera de extorsión realmente funciona, así que obedecí por todos estos años. ¿Quién querría arriesgarse cuando no sabes con qué estás lidiando realmente? Finalmente, al llegar a casa me sentía exhausto, tanto física como mentalmente. El peso de todo lo que había vivido aún estaba en mi mente. En todo el camino hasta llegar a la puerta de mi casa, me hacía una y otra vez preguntas que no tenían respuesta. Pero finalmente, al estar en casa, sentí un alivio de que finalmente podría descansar, dejar que el tiempo ayudara a procesar todo lo que había ocurrido. Pero antes de entrar, me di cuenta de algo raro. Había 2 coches estacionados frente a mi casa y 2 figuras estaban de pie cerca de la puerta. Eran hombres altos, vestidos con trajes oscuros. No era algo que esperaba ver en mi colonia, sobre todo a esa hora. Ya era muy tarde. El aire se puso de pronto muy denso y tuve la misma sensación incómoda que sentí aquella noche en casa de la señora, en Miramar. Uno de ellos me hizo un gesto para que me acercara, y lo hice. No sabía qué más hacer. Pensé que sería ridículo salir corriendo, aunque lo evalué por un instante. Sin titubear, uno de los hombres me dijo que necesitaban hablar conmigo acerca de lo que había pasado en la misión, que debía aclarar algunos puntos. Su voz era muy robótica. El otro solo me observaba en silencio, pero sus ojos eran tan fríos y sin brillo que parecía que observaba hasta lo más profundo de mi alma. Nunca mencionaron quiénes eran realmente, pero me pidieron que entrara a la casa. Había algo extraño en la forma en que se movían. Parecía como si calcularan todo, hasta el más mínimo detalle. No me amenazaron directamente, pero tono en su voz y mirada eran suficientes para entender que no debía cuestionar nada, solo obedecer. Ya dentro de casa, el otro comenzó a hacerme preguntas sobre la misión, sobre lo que había pasado en casa de la señora, detalles de lo que había visto o hecho en Playa de Miramar. Extrañamente, no me dejaban terminar mis respuestas. Cada vez que intentaba explicar algo, uno de ellos me interrumpía, como si estuviera esperando que diera información sobre algo específico. Realmente no entendía qué querían oír de mí. Sentía que intentaban jugar con mi mente. Después de un rato, me dijeron que todo estaba bajo control, que a partir de ese momento funcionaría como uno más de sus trabajadores, y la Armada me daría las herramientas y posiciones específicas para todo esto. Que si en algún momento hablaba o por lo menos quisiera publicar la verdad, regresarían por mí y por toda mi familia, padres, hermanos, hijos, nietos. Desaparecerían hasta el último eslabón de mi genealógico. No quedaría historia de mí. Después de esto salieron sin hacer ruido y simplemente desaparecieron.
Después de aquel encuentro, mi vida cambió por completo. No de inmediato, pero a medida que pasaron las semanas, mi percepción del mundo cambió. Ya no tenía miedo, y lo que antes creía que era normal en esta realidad se desmoronó. Poco después del encuentro con estos hombres de traje negro, recibí una llamada. La voz al otro lado del auricular era fría y robótica, como la de ellos. Me dijo que debía presentarme a una reunión con uno de los almirantes más importantes en aquel entonces de la heroica Escuela Naval Militar, a primera hora del día siguiente. No me dio más detalles, solo colgó. Al día siguiente, en aquella reunión, me ofrecieron tomar un curso de liderazgo. Luego, con el paso de los años, se sumaron cursos de tecnologías avanzadas, cosas que nunca en mi vida pensé que estudiaría o me propondrían. Terminé la ingeniería en aeronáutica y estudié un par de posgrados. Todo parecía ir como por arte de magia. Mi carrera realmente estaba ascendiendo muy rápido. Era como si de repente tuviera un valor dentro de la institución que nunca me imaginé y ni siquiera me había planteado conseguir. Se sentía como si se tratara de un plan diseñado específicamente para mí, como si hubiera sido seleccionado para algo mucho más grande. Tuve muchas colaboraciones con el gobierno de Estados Unidos. Me di cuenta de que me asignaban a tareas que no eran normales. A veces me enviaban a investigar tecnologías que parecían estar a años luz de lo que conocemos, o me daban acceso a información confidencial sobre fenómenos que no comprendía del todo. Me hicieron participar en operaciones con recursos y equipos tan avanzados que ni siquiera entendía bien cómo funcionaban. Pero por supuesto, no podía cuestionar nada. Siempre las órdenes eran claras. Haz lo que te dicen y no preguntes más. La parte más inquietante fue que nunca volví a estar solo. De alguna manera, siempre había alguien observando lo que hacía. No sabía si eran personas de la misma institución o si eran ellos, los que me habían reclutado, los hombres de traje negro. En toda mi carrera nunca tuve la sensación de ser un trabajador o de saber exactamente lo que hacía. Más bien me sentía como un peón en un juego mucho más grande. Un juego del que nunca pregunté las reglas, pero que estaba obligado a terminar. En cierta manera me sentía como un espía, pero trabajando para quién sabe quién. Lo único que sé es que no era humano. Muchos años después de aquella misión en Miramar, me asignaron a un área dentro de la Marina que, en teoría, estaba dedicada a investigaciones avanzadas sobre tecnologías y fenómenos anómalos. Fue durante ese tiempo cuando, por accidente, o quizás como parte de una serie de pruebas dentro del sistema, me encontré con unos archivos que mencionaban algo llamado Operación Ocelote. Al principio no entendí exactamente qué era. No tenía muchos detalles, pero conforme fui profundizando en la información, me di cuenta de que el nombre clave Ocelote era utilizado para referirse a misiones relacionadas con fenómenos anómalos, incluyendo todo lo sucedido en Miramar a finales de los 60, así como otros incidentes que nunca fueron de dominio público. Estos archivos contenían todo lo que mis compañeros y yo hicimos en Miramar, incluidas las muestras de terreno y los objetos que recuperamos, así como los testimonios recopilados de las familias de los pescadores fallecidos por la radiación. En estos documentos descubrí cosas de los hombres de negro que inconscientemente intuía, pero nunca me atreví a cuestionar. Al principio de los documentos se les menciona de manera efímera y vaga,
como parte de una red de control y encubrimiento relacionada con incidentes en zonas donde se había registrado avistamientos de fenómenos anómalos, mayormente relacionados con ovnis, OSNIs y material alienígena. Los documentos hablaban de estos hombres de una manera codificada, pero no había dudas de que el gobierno mexicano y estadounidense estaban conscientes de su existencia y operaban bajo un nivel de secreto aún mayor que el de la Marina y Armada de Estados Unidos. Lo que llamó mi atención y me hizo recordar detalles de Miramar es que se describía que no solo estuvieron presentes en el caso que entrevistamos mis colegas y yo, la señora que desapareció en Miramar junto con sus hijos, sino que su intervención se extendió por lo menos a 3 familias más, familias de los pescadores fallecidos en el incidente de Miramar. Era el mismo patrón en cada caso. Hombres de negro aparecían después de cada incidente, asegurándose de que las personas implicadas mantuvieran silencio y desapareciendo a aquellas que sabían demasiado, como las características del objeto avistado y la región exacta donde se sumergió en el mar. Estos hombres no eran solo una ilusión, sino una presencia constante en cada fenómeno extraterrestre que empezara a crear preguntas en la población mexicana. También en estos archivos busqué información sobre las muestras que mis compañeros y yo tomamos, aquellas que estaban bañadas en radiación. Lo único que encontré fueron referencias vagas a materiales de origen indeterminado y reportes técnicos que confirmaban que los fragmentos metálicos poseían propiedades que desafiaban tecnologías humanas de la época. Pero los detalles de estos materiales terminaban abruptamente, como si alguien hubiera decidido que ni siquiera en los registros secretos debían figurar demasiado. Finalmente, cuando alcancé la cúspide de mi carrera, tuve la facilidad para saber cuál fue el destino de algunos de mis compañeros de misión en Playa Miramar. Me sorprendió saber que algunos desaparecieron, igual que sus familias. Las versiones oficiales dicen que fue el crimen organizado. Otros, al igual que yo, alcanzaron posiciones que, siendo honestos, parecían inalcanzables para sus antecedentes y experiencia previa. Uno de ellos, por ejemplo, pasó de ser un simple oficial de inteligencia a ocupar un puesto de alto rango en una agencia gubernamental vinculada al desarrollo de tecnología avanzada. Por sorprendente que parezca, nunca coincidimos en misiones, congresos o trabajos en común. Era como si alguien intentara que entre nosotros no hubiera de nuevo contacto de algún tipo. Como si todas nuestras vidas estuvieran planeadas. Tengo la teoría que los que brillaron igual que yo fueron los que aceptaron los términos y condiciones de esos hombres de traje negro. O tal vez fue simplemente la corrupción del sistema. Y los que desaparecieron son los que rechazaron la oferta o hablaron más de lo permitido. A los mexicanos nos cuesta mucho guardar secretos. Con todo este contexto que te planteo, estimado abismo, espero coincidas conmigo en que es imposible no hacer conexiones de todo lo que he visto y vivido, como lo acontecido en Miramar, con los titulares actuales. Todo lo que está ocurriendo en fechas recientes, como esos avistamientos de orbes que emergen del mar, el incidente con el avión de pasajeros que casi es derribado en Nueva York. Cuando pienso en lo que vimos en Miramar y recuerdo los testimonios que nos dieron, no puedo evitar relacionarlos con los patrones que estamos observando en el mundo. Objetos que se desplazan sin ser detectados. Esos insectos de metal voladores que describía aquella gente humilde, actualmente encajan con la descripción de los drones avistados en todo el mundo. Orbes que desafían la forma de maniobrar de la más avanzada tecnología humana. Los testimonios del Congreso de los Estados Unidos y un largo etcétera. Ahora la gente puede empezar a armar las piezas del rompecabezas.
El detalle de esos objetos saliendo del mar es lo más perturbador para mí. En Miramar no fue solo el objeto, también fue el comportamiento de los hombres de traje negro, los encubrimientos, el hecho de que familias enteras quedaron devastadas sin respuestas claras y abandonadas por el Estado. La ineptitud del gobierno para manejar la información y la seguridad de quienes participamos como carne de cañón en sus misiones. La corrupción. Todo lo que se hizo, lo que hice, me da náuseas. El manejo de la situación en Miramar, en la Operación Ocelote, es un espejo perfecto de la ineficacia y problemas estructurales de nuestro país. Un reflejo de cómo operan nuestras instituciones a todos los niveles. Los mexicanos que participamos en la misión nunca tuvimos medidas de seguridad. Nuestro entrenamiento no era el adecuado. Muchos de nosotros no supimos qué hacer, cómo actuar. Nos enviaron sin un verdadero protocolo para tratar con fenómenos desconocidos, sin equipo adecuado y sin considerar los riesgos a los que nos expusieron. Nosotros no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero ellos sí. Por eso cuando todo se volvió raro, las desapariciones, las visitas de hombres de negro, los rumores de que la radiación nos mataría, quedó claro que estábamos solos. Lo más preocupante es que, en lugar de protegernos, parecía que querían silenciarnos o simplemente utilizarnos. Yo tuve suerte, por así decirlo, pero mis demás compañeros no. Las familias de los pescadores, las verdaderas víctimas, quedaron en el abandono total. Estimado Abismo, tal vez te preguntes por qué hablo ahora. La verdad, he cargado por décadas con este peso, y aunque llevé una buena vida, nunca he estado en paz. Hoy no me importan las consecuencias de hablar. No tengo familia a quien proteger. Nunca tuve hijos por miedo a que lo que viví los alcanzara. Y ahora que el cáncer ha invadido mi cuerpo, sé que mi tiempo se agota. Al igual que mis excompañeros del proyecto Ocelote, que aún siguen vivos, llevo las cicatrices de Miramar, físicas y emocionales. Es como si la radiación no solo hubiera afectado nuestros cuerpos, sino que hubiera contaminado nuestras almas. Anoche, después de tantos años, volví a verlos. Los hombres de traje negro estaban ahí, afuera de mi ventana. Es como si el tiempo no hubiera pasado por ellos. No tocaron la puerta, no dijeron nada, pero su presencia fue suficiente para recordarme que siempre me han observado y de alguna manera sabían que revelaría esto pronto. Pero, ¿qué más pueden quitarme? Mi vida ya fue consumida por el cáncer. Todo lo que me queda es la satisfacción de que al final pude compartir la verdad. Permíteme usar tu canal, querido Abismo, para dar lo que quizás es mi último mensaje. No dejen que los silencien. Pregunten, investiguen, exijan respuestas. Porque lo que está allá afuera, en el mar, en el cielo, o incluso entre nosotros, es más grande y más aterrador de lo que cualquiera de ustedes puede imaginar. Lo peor de todo es que ellos lo saben y siempre lo han sabido. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.